En el siguiente video veremos cómo hacer la proyección isométrica. Tendremos un ejemplo, una figura básica en el cual paso a paso se va a ir haciendo el trayecto para ir creando una proyección isométrica de la misma. Se va a abordar lo que es la opción de sus trazos ocultos, la activación de los snap para que le pueda reconocer cada uno de los aspectos y también el poder ir trabajando de forma isométrica. Este es el primer paso. Recuerden que tenemos que cambiar a modo isométrico para que quede él visualizado y que podamos proyectar en ángulos de 30 grados. La cuadrícula varía, como podemos observar, y nuestro cursor cambia de color. Tenemos dos tonalidades porque deja habilitado únicamente dos ejes para su proyección. Tenemos la siguiente figura a la izquierda. Es una forma en L. Tenemos un isométrico donde está representado la vistas principal por un color. Aquí ya hemos cambiado la forma isométrica snap y vamos a proceder a trazar la primera cara. ¿Qué cara podemos trabajar? La cara donde nos da mayor información para su trazado. La línea, como podemos observar, la línea anda libre, está suelta y gira a todos los sentidos, no me está manejando un ángulo de 30 grados. Tengamos presente que tanto para trabajar de forma rectangular o isométrica debemos de tener seleccionado el orto y todos los elementos del snap. El orto me va a permitir que en el instante que yo comience a trazar mi primera cara, que en este caso va a ser la vista que está en celeste y que logro ver una configuración en L, vaya perfectamente a un ángulo de 30 grados como indica la isometría. Altura tenemos 6 metros y vamos a la parte del ancho que nos está indicando que tiene 5 metros. Nosotros, para el efecto de trazarlo en el programa, lo vamos a hacer cada una de las distancias que aquí nos indica como centímetros la vamos a manipular como metros. Estamos trabajando con el comando polilínea. Una vez ya trazada una única activación en polilínea, le damos C para activar el close y que sea el programa el que no haga la clausura de esta cara. Ya tenemos la primera cara, que es donde está la información completa de esa vista. Procedemos, cualquiera de las dos, podemos trabajar la vista superior o la vista frontal. En este caso vamos a hacer la vista que está en color naranja. Comando polilínea nos indica que tiene 5 metros de profundidad y tiene una altura de 2 metros. Para este ejercicio, como los ejercicios indicados en la asignación, cada cuadrito que nosotros visualizamos acá representa 1 metro. Entonces la figura nos está indicando que tiene 5 metros de profundidad, pero esta base tiene de altura 2 metros. Tengamos presente que con la función F5 vamos cambiando de eje a eje. Aquí al desplazarme no me da el eje Z, cambio con F5 y prosigo a culminar la vista. Una vez ya trazada esta área, esta cara, procedemos a trabajar las subsiguientes caras. ¿Por dónde voy a iniciar? Continúo con trazar la parte superior. Me indica el segmento que esta cara tiene de longitud lo mismo, 5 metros de profundidad, y de ancho tiene 2 metros, que es lo que tengo localizado en esta área y que ya está proyectado y de referencia en mi vista lateral. Hago el cierre y procedo ya a tener culminado esta cara. ¿Qué hace falta? Comenzar a trasladar los planos verticales localizados y el plano horizontal en la vista superior faltante. Culmino uniendo la vista superior, el plano de la vista superior, y la proyecto a una altura de 4 metros sobre la vista, el otro plano de la vista superior. Una vez ya armado, aquí ya tengo configurado todas las líneas principales de la figura. Hace falta la proyección de esos trazos ocultos. Recuerden que a medida de efectos vamos cambiando los colores de cada trazo en las propiedades. En mi caso, en su caso ustedes tienen ya programados unos layers a los cuales cada trazo utilizado los deben de ir incluyendo en su respectivo layer.
Voy a trazar la línea vertical, que es la línea de fondo, para poder identificar las vistas o los trazos ocultos. Si observan acá, simplemente estoy ubicando 3 líneas que al final deben de coincidir en el mismo vértice. Sigo siempre estando habilitando el orto y solo estoy tomando 3 referencias o 3 vértices que lo veo en mis vistas principales para proyectar el fondo de la figura. Tengo 2 opciones. Con el exceso de esta línea que estamos viendo, yo puedo generar un trim y eliminar ese segmento que está sobrando. Mis líneas van a culminar en la intersección de esas 3 líneas que referencian los ejes X, Y y Z, o de forma manual selecciono el vértice y lo contraigo al punto donde deben de estar interceptados. Voy a expandir el programa porque ya nuestra imagen terminó su función. Ya lo demás ya es los elementos para configurar y delimitar y representar nuestra figura. Voy a ir definiendo, tomo todas las líneas principales y lo ubico en el layer de trazos principales. Voy a seleccionar las 3 líneas que acabo de hacer y lo voy a ubicar como un trazo secundario, porque son líneas de trazos ocultos que no están directamente en la figura como plano principal, sino que están localizadas detrás de los planos principales. Si observan, estas líneas que son de la base están en primer plano, entonces yo le voy a ordenar, clic derecho para que me aparezca el menú y le doy enviar atrás para que sea la línea que está en color cian, color celeste, la que se pronuncie y la que esté a primera vista, y la otra, la que está en verde, estén colocadas en un segundo plano. Todo trazo oculto, su representación va en línea de trazos discontinuos, de guiones. En este caso yo ya lo tengo habilitado. En las propiedades ya he seleccionado el tipo de línea Daché. En presentación ustedes tienen cómo poder descargar un tipo de línea en trazo oculto y cambiarla, como es el ejemplo de este dibujo. Entonces ya está aplicado. Con el comando MO entro a las propiedades, selecciono las 3 líneas y estoy cambiándole el tipo de línea a Dash2, selecciono el comando MO para que me aparezca su menú de propiedades. El escala del tipo de línea por defecto aparece 0, entonces 1, entonces voy a ir modificando sus dimensiones hasta poder visualizar los guiones de forma proporcionada al tamaño del isométrico. En este caso lo he indicado en 0.05 y podemos localizar que ya tengo la escala adecuada para el tamaño del isométrico. Selecciono las 3 líneas y podemos observar en propiedades que el tipo de líneas activos para esas 3 es Daché y el tipo de líneas para el trazo principal sigue estando en mi layer o trazos continuos. Me voy a la pestaña Anot y voy a realizar las acotaciones. En isometría el tipo de acotaciones o la categoría es de alineado, ya que voy en función de todas las líneas que están trazadas sobre un ángulo de 30. Comienzo con esta vista, trazo su total son 5 metros. Si observamos, tanto flechas, líneas de extensiones como numeración están desproporcionados al dibujo. Selecciono mi acotación, le doy MO e ingreso nuevamente a su tabla de propiedades. Voy a modificar 3 elementos acá. Líneas y flechas, tamaño de la flecha le voy a dar 0.05, podemos observar que ya disminuye y me voy a la opción de texto para modificar el tamaño del texto. Da 2.5 por defecto, voy bajando 0.05 para definir una escala pequeña. Voy a dejar en 0.5 y tengo también una tercera opción que es el offset del texto. El offset del texto es la distancia que está entre el número con la línea. Entonces esa distancia no debe ser muy pronunciada. Voy a reducirla a 0.02 para que quede un poco más compacta a la línea horizontal y no haya demasiado espaciamiento. Entonces aquí he modificado 3 cosas. Recuerden, selecciono la acotación, activo el comando MO para entrar a sus propiedades. He modificado el tamaño del texto
flecha del texto y ópse del texto. Continúo dando la acotación de profundidad y tengo el mismo caso. No necesariamente tengo que hacer nuevamente la configuración. Aplico el comando MA. MA es Match Property, es copiar el formato de la acotación anterior y aplicarla a la nueva acotación. Eso me va a evitar realizar un sinnúmero de procedimientos que ya observamos para editar esa acotación y que te proporcionaba mi dibujo. Voy a trazar unas líneas que simplemente son líneas auxiliares. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ir segmentando cada una de las alturas. No puedo en el caso de la isometría sacar alturas o anchos o longitudes detalladas sin hacer una línea de referencia, ya que el tipo de acotación que estamos trabajando son alineadas. Y va a pasar este caso. Ella toma la orientación que le damos al momento de acotar. Entonces esa es la función de esa línea en blanco auxiliar. Tener un punto de referencia o trasladar un vértice que está en el interior hacia afuera para poder dividir o seccionar sus acotaciones. Aplico nuevamente el comando MA, Match Property, y copio el formato que ya tengo en las acotaciones anteriores para definirla en las alturas. Entonces tenemos aquí profundidades, anchos y alturas. Las acotaciones de la isometría son, aparte de ser alineadas, oblicuas. ¿Dónde localizo eso? Sigo en la pestaña de Anote. Hay una opción abajo de dimensiones, despliego y busco la opción oblicua. Oblicua es que voy a indicar las acotaciones a una línea que estoy referenciando. En este caso las alturas la voy a referenciar a la base en función de Y para que ya vayan alineadas a la línea en el eje Y, como podemos observar. Selecciono la profundidad oblicua y esta va a ser oblicua al eje X y marco el eje X. Culmino con los últimos 5 metros que está en profundidad, en ancho, selecciono y referencio el eje Y. Como podemos observar, alturas, anchos y profundidad van alineadas en función de los ejes de su base X y Y, para así tanto acotaciones como mi figura mantengan y se proyecten sobre un ángulo de 30 grados. Son 3 elementos principales que nosotros debemos siempre de estar pendientes: la alineación de la acotación, la isometría y los trazos ocultos. Las 3 distancias en la isometría se deben de dar referencia del detalle de cada una de las alturas, ancho y profundidad. En este caso solo lo he realizado en las alturas, pero así como se detalló los cambios de altura, 2 metros y 4 metros, y posteriormente una segunda fila para definir altura, es el mismo proceso o lógica que se debe aplicar tanto en las profundidades como en las longitudes. En este caso no se hizo por efecto del tiempo en la profundidad, solo se dio la acotación total, que son 5 metros, pero ya sabemos que tenemos que utilizar 2 niveles de acotación: detallar todas las medidas localizadas en un primer nivel y en un segundo nivel dar los totales de dichas alturas o dimensiones en anchos y profundidades. Aplicamos el comando hash. El comando hash son texturas livianas que vamos a procurar ir enmarcando o definiendo cada una de las vistas. En este caso se habilita con H. Doy H y ustedes observan en la parte superior que se abre un menú solo para editar esa textura. Se pueden editar su escala, que he seleccionado el tipo de textura ANSI 37 y estoy modificando su escala. Voy bajando los decimales hasta encontrar la proporción adecuada para el tamaño del área donde la estoy aplicando. También podemos modificar el ángulo, como podemos observar. La orientación ya original que trae una trama la puedo ir editando.
Entonces ya tenemos listo nuestro primer plano, nuestra primera vista, que le hemos definido una trama. Posterior a esa vista ya no tenemos otro plano, solo la misma, y al aplicar pues ya definimos su nombre, vista lateral izquierda, que es reconocida por la textura que acabamos de aplicar. Hay que ir regulando los tamaños de los nombres también, tanto acotaciones como el espaciamiento de los guiones o la escala de la escritura, y asimismo el tamaño de los textos deben de girar en función a ser proporcionado al objeto que se ha dibujado. Entonces editamos, comando para texto MT. MT igual, cuando damos MT aparece un cuadro que abrimos, un cuadro de texto donde escribimos, y este anexa una pestaña solo para editar el texto, como podemos observar, que puedo hacer un sinnúmero de elementos, cambiar la escala, ubicar la energía, subrayado, cambiar el tipo de fuente. Voy a mover con el comando M para dejarlo lo más próximo a la vista. Voy a copiar para evitar estar modulando nuevamente el tamaño de ese texto, y lo copio a la parte superior para definir la vista superior. Así me evito estar editando los tamaños y mantengo el mismo formato, solo con copiar. Edito una única vez y traslado. Voy a definir una textura para las caras localizadas o identificadas como vista superior. H para habilitar el hash. Voy a seleccionar otro tipo de textura. Las texturas aplicadas son 3 vistas principales, por ende vamos a trabajar 3 texturas diferentes. Voy a seleccionar esta textura, Ghost Glass, esta es la que tengo habilitada, y luego marco los planos que identifico como vista superior. Si observan, su escala está muy grande para el tamaño de los planos aplicados, entonces voy regulando. Tengo que ir probando hasta qué dato en escala puedo definir para que se vea proporcionado. Lo vamos a dejar acá en 0.05. Estoy cambiando el color de forma manual, pero acordémonos que hay un layer que se llama textura y que lo idóneo es que lo cambiemos en su layer, lo coloquemos en el layer correspondiente. Voy a mover el texto para dejarlo próximo a las caras, y ahora lo único que me hace falta son los planos de la vista frontal. Voy a seleccionar otro tipo de textura. Los únicos texturas que no vamos a estar utilizando son las texturas que están en sólido o en colores degradados. Vamos a aplicar únicamente texturas livianas de trazos de líneas para su edición. Lo que se pretende es definir una área en vista del objeto, pero que ésta no venga a sobreponerse en sí a todos los trazos de mi objeto. He seleccionado esta textura ANSI 32, que son dobles líneas. Si ustedes observan, igual tengo que ir modificando. Como la figura es chiquita, es una figura de 6 de altura por 5 de ancho y profundidad, pues todas las texturas que he aplicado han observado que se han tenido que ir modulando. En este caso voy a editar el ángulo. Voy probando porque las líneas, aunque son diagonales, las voy a definir de forma vertical para que esté más apropiado al plano donde lo estoy ubicando. Estoy regulando un poquito más la escala. Una escala no precisamente tiene que ser la misma para las texturas. Cada escala funciona independiente en la textura aplicada. Entonces aquí ya tengo casi listo ya el isométrico. Se ha definido un nombre, solo me hace falta la vista frontal. Ya se ha colocado las 3 texturas y las acotaciones. Voy a copiar el texto, comando CO para copiar, y lo voy a trasladar a la vista frontal. Edito vista frontal, que es la que he definido con dobles líneas verticales. Voy a mover, comando mover M, y voy a desplazar un poquito para dejarla próxima a ese plano.
Con esto se puede decir que tenemos ya el 90% armado de nuestra figura. Revisamos, tenemos texturas, nombre de la vista, acotaciones, trazos ocultos. Ya lo único que hace falta es ubicar nuestra rotulación principal, el nombre que el dibujo va a llevar. MT, abro cuadro de menú y escribo el nombre que voy a definir para este isométrico. La rotulación principal en todo, sea un dibujo rectangular o isométrico, siempre debe ser texto en mayúsculas y su tamaño siempre regulado y proporcionado. En este caso acá lo estoy seleccionando y voy a modificar su escala. Por defecto siempre todo el texto tiene como escala original 2.5. Entonces, si es muy grande, ya sabemos que tenemos que ubicar una numeración por debajo de los 2.5. Aquí voy a ir probando y lo voy a dejar en 0.8. Hasta aquí podemos decir que hemos culminado con nuestra figura.